El invierno de 1843, el archivo del condado no estaba frío, estaba inmóvil. Las estanterías de roble, cargadas con libros de nacimientos, defunciones y propiedades, conservaban un calor extraño, como si el aire hubiese quedado atrapado allí desde otro siglo. El secretario del condado, Amos Will-Rick, lo notó al abrir el volumen correspondiente a los años 1839-1845. No buscaba nada. Solo debía verificar una discrepancia menor en el censo parroquial. 6 hogares figuraban con más niños de los que aparecían en los registros civiles. El libro se abrió sin resistencia. Las páginas estaban intactas, las líneas rectas, la tinta aún oscura, pero los nombres faltaban, no uno, no dos, decenas. Había fechas de nacimiento sin nombres asociados, marcas de bautismo sin identidad. Espacios cuidadosamente trazados donde alguien había previsto escribir y decidió no hacerlo. No había tachaduras, ni manchas, ni intentos de corrección, solo ausencia, una ausencia deliberada. Will-Rick pensó al principio en un error clerical. Los registros rurales eran irregulares, los partos ocurrían lejos de la ciudad, a veces los nombres llegaban tarde, a veces no llegaban, pero algo no encajaba. Aquellos espacios vacíos seguían un patrón, no estaban dispersos al azar. Parecían agrupados, repetidos, casi ordenados, y todos correspondían a niños. Ninguno de esos nacimientos había sido corregido en años posteriores. Ningún nombre fue añadido después. Ninguna nota explicativa acompañaba los espacios en blanco. Era como si esos niños hubieran existido solo el tiempo suficiente para ser contados y luego borrados antes de recibir identidad. En el margen inferior de una de las páginas, Will-Rick encontró una anotación escrita con una mano distinta a la suya. No estaba fechada, no llevaba firma, no registrar. Nada más, no decía por qué, no explicaba quién, no ofrecía justificación, solo una instrucción. Cuando Will-Rick consultó los libros parroquiales, la inquietud creció. Las iglesias locales tenían constancia de bautismos sin nombre. No era común, pero tampoco imposible. Sin embargo, al revisar los registros funerarios, la anomalía se profundizaba. No existía rastro alguno de entierros infantiles correspondientes a esos nacimientos, ni vivos, ni muertos, ni recordados. El archivo no estaba incompleto. Estaba cuidadosamente equilibrado, como si alguien hubiera eliminado cada rastro que pudiera cerrar el ciclo natural de una vida documentada. Nacer, ser nombrado. Morir, ser contado. En esos casos, el proceso se detenía justo antes del segundo paso. Esa noche, Will-Rick volvió a cerrar el volumen y lo devolvió a su lugar. No informó a sus superiores. No dejó constancia escrita de la anomalía. Durante semanas intentó convencerse de que había malinterpretado los documentos, pero el silencio de los registros comenzó a extenderse más allá del papel. En los padrones de impuestos, algunas familias aparecían pagando por más bocas de las que oficialmente tenían. En cartas privadas conservadas en el archivo se mencionaban los pequeños sin nombres propios. Y en testimonios judiciales, ciertos testigos evitaban referirse a sus hijos por cualquier término que implicara identidad. Como si nombrarlos hubiera sido un error que ya no podían permitirse repetir. Décadas más tarde, cuando parte de ese archivo fue trasladado y catalogado de nuevo, los espacios en blanco seguían allí. Nadie los había corregido, nadie los había explicado. Y lo más inquietante, nadie parecía haberlos notado, salvo quienes entendieron que aquellos niños no fueron olvidados por accidente, fueron dejados sin nombre a propósito. Ningún registro explica quién tomó esa decisión por primera vez, ni en qué momento exacto un niño dejaba de ser escrito. Cuando Amos Will-Rick volvió a los registros semanas después, ya no los leyó como documentos aislados. Empezó a compararlos, fechas contra fechas, hogares contra hogares, iglesias contra padrones civiles, y lo que emergió no fue caos, sino repetición. Los nacimientos sin nombre no estaban distribuidos de manera uniforme. Se concentraban en un corredor rural específico, a lo largo de varias comunidades pequeñas separadas por caminos de tierra y ríos poco profundos. No era una sola parroquia, no era una sola familia. El patrón atravesaba límites administrativos que en teoría funcionaban de forma independiente, y sin embargo todos obedecían la misma omisión. Will-Rick marcó los casos en una hoja aparte, 27 nacimientos en un periodo de 6 años, todos registrados con precisión en cuanto a fecha y lugar, todos asociados a hogares reales con propiedades, deudas, vecinos.
Ninguno acompañado por un nombre, ninguno corregido después. Al revisar los libros de confirmación, notó algo más inquietante. Algunos niños sí parecían haber sobrevivido más allá de la infancia. Aparecían referencias indirectas a edades, a trabajo ligero, a presencia en la casa. Pero cuando llegaba el momento de identificar al individuo en herencias, disputas, testamentos, la referencia se disolvía en expresiones vagas. El menor, el pequeño, el que vive atrás. Nunca un nombre. No se trataba de pobreza extrema. Varias de esas familias poseían tierras modestas, animales, incluso sirvientes temporales. No había razón económica evidente para negar identidad a un hijo. Tampoco se trataba de hijos ilegítimos. Los registros matrimoniales estaban completos, meticulosamente mantenidos. Entonces, Wilrich comparó esos casos con nacimientos plenamente registrados en las mismas comunidades. La diferencia no estaba en la condición social, estaba en el orden de nacimiento. Los niños sin nombre nunca eran los primogénitos, tampoco los últimos. Aparecían en posiciones intermedias, como si hubieran sido contados solo porque ya había demasiados para ignorarlos, pero no lo suficientes para justificar su permanencia en los libros. Una anotación marginal en un registro de propiedad llamó su atención. Era una transferencia de tierras de 1841, aparentemente ordinaria. Sin embargo, al listar a los herederos, el documento incluía una frase breve y extraña. Se excluye a los no registrados. No especificaba quiénes eran, no aclaraba cuántos, pero asumía que el lector entendía exactamente a quién se refería. Wilrich buscó esa misma expresión en otros documentos. No apareció idéntica, pero sí variaciones cercanas, los no anotados, los que no figuran, los que no constan, siempre sin nombres, siempre sin explicación y siempre aceptadas sin objeción legal. Lo más inquietante no era la omisión, sino la cooperación silenciosa que parecía rodearla. Sacerdotes que bautizaban sin nombrar, funcionarios que registraban nacimientos incompletos. Jueces que aceptaban herencias con personas implícitamente excluidas. Nadie dejaba constancia de protesta. Nadie señalaba la anomalía como un error que debía corregirse. Era como si, en algún punto no documentado, se hubiera establecido una regla no escrita. Una comprensión compartida de que ciertos niños debían existir solo de manera funcional, no oficial, útiles dentro del hogar, invisibles fuera de él. Wilrich comprendió entonces que no estaba ante un fallo administrativo, sino ante un acuerdo social tácito. Un sistema paralelo de reconocimiento, donde la vida podía ser admitida sin ser legitimada. Y cuanto más buscaba el origen de esa regla, más evidente se volvía su característica más perturbadora. No estaba escondida, simplemente nunca fue cuestionada. El primer indicio de resistencia no apareció en un registro oficial, surgió en una declaración judicial archivada por una razón distinta, casi banal, un litigio por linderos fechado en 1844 entre dos familias vecinas. El caso no tenía relación aparente con nacimientos ni censos. Sin embargo, entre las transcripciones de los testimonios, Wilrich encontró una frase que interrumpía la neutralidad legal del documento. La testigo era una mujer llamada Ruth Calder, viuda, 46 años, residente permanente de la zona desde su infancia. Al describir la propiedad contigua, mencionó sin intención aparente a los habitantes del hogar vecino. Viven el matrimonio, 3 hijos mayores y los otros. El escribano pidió aclaración, Ruth se detuvo, luego añadió: los que no se nombran. No explicó más, el tribunal no insistió. El acta continuó como si aquella precisión no hubiera alterado nada. Wilrich buscó a Ruth Calder semanas después. La encontró aún viviendo en la misma casa, pequeña, bien cuidada, con signos de una vida contenida. No parecía sorprendida por la visita, tampoco por las preguntas. Cuando él mencionó los registros incompletos, ella no negó su existencia, solo cerró la puerta antes de responder. Dijo que siempre había sido así. Desde que recordaba, en algunas casas había niños que no recibían nombre en voz alta. No se les llamaba para comer. No se les mencionaba frente a extraños. Dentro del hogar se les asignaban tareas, espacios, horarios. Fuera de él no existían, no eran escondidos, eran ignorados con precisión. Ruth explicó que nombrar a esos niños traía consecuencias, no inmediatas, no visibles, pero constantes.
Una vez dicho el nombre, el niño pasaba a ser contado. Y ser contado implicaba responsabilidades, derechos, herencias, obligaciones religiosas, expectativas públicas. Para algunas familias, eso era una carga que no podían o no querían asumir. Cuando Wilrick preguntó qué ocurría con esos niños al crecer, Ruth no respondió de inmediato. Miró hacia el fondo de la casa, donde una puerta permanecía cerrada. Algunos se iban, dijo finalmente, otros se quedaban. No todos llegaban a adultos. No habló de muertes, no habló de violencia, solo de desapariciones silenciosas, mudanzas no registradas, ausencias que nadie formalizaba porque no había nombre que retirar de los libros. Wilrick regresó al archivo con una comprensión más incómoda. La omisión no protegía a los niños, protegía al sistema que los producía. Al negarles identidad, se les negaba también el derecho a dejar rastro. Los registros no estaban incompletos por descuido. Estaban diseñados para permitir que ciertas vidas fueran reversibles. Esa noche, al revisar nuevamente los volúmenes, Wilrick notó algo que antes había pasado por alto. En varias páginas, los espacios en blanco no coincidían exactamente con el ancho de un nombre promedio. Eran más cortos, medidos, como si quien los trazó supiera de antemano que nunca serían llenados. El vacío no era una ausencia, era una decisión anticipada. A medida que Wilrick profundizó en los documentos posteriores a 1845, se hizo evidente que la omisión ya no era accidental ni esporádica. Había evolucionado, se había adaptado a los mecanismos administrativos sin dejar constancia explícita de su existencia. No aparecía como ley, ni como decreto, ni como instrucción oficial. Sin embargo, funcionaba con la precisión de una norma. En los libros de capacitación para escribanos rurales, manuales breves, prácticos, destinados a estandarizar el trabajo clerical, no se mencionaba la exclusión de nombres, pero sí se insistía en algo más sutil, no corregir registros familiares sin solicitud expresa. En otras palabras, si una familia no pedía que un nombre fuera añadido, el registro debía permanecer tal como estaba. La omisión se convertía así en una forma de consentimiento. En los informes parroquiales, Wilrick encontró una directriz aún más ambigua. Los sacerdotes debían anotar los bautismos realizados conforme a las circunstancias del hogar. No se definía qué circunstancias justificaban la ausencia de nombre. Tampoco se exigía seguimiento posterior. El sacramento podía constar sin identidad y eso era considerado suficiente. No había un origen único para esta práctica. Surgía en fragmentos, repetida en contextos distintos, siempre protegida por un lenguaje vago que evitaba responsabilidades claras. Nadie ordenaba borrar nombres, simplemente se aceptaba que no todos debían ser escritos. Wilrick comprendió entonces que el sistema no necesitaba conspiradores visibles. Funcionaba porque cada nivel asumía que otro había tomado la decisión. El funcionario creía obedecer a la costumbre, el sacerdote a la prudencia, el juez a la falta de pruebas formales, y así el vacío se transmitía sin fricción. Un documento del Consejo Local de 1846 reveló el punto más delicado de esa normalización. En él se discutía una disputa menor sobre asistencia comunitaria a familias numerosas. Uno de los miembros propuso limitar el apoyo solo a dependientes reconocidos oficialmente. La moción fue aprobada sin debate. La frase pasó inadvertida en su momento, pero para Wilrick confirmaba lo esencial: no tener nombre equivalía a no existir ante la ley, y esa inexistencia comenzaba a producir ventajas prácticas para quienes la utilizaban. Menos nombres significaban menos obligaciones. Menos herederos implicaban menos divisiones de tierra. Menos registros reducían la intervención externa en los asuntos del hogar. El silencio no era solo cultural, era funcional. Lo más inquietante es que no existe un documento que formalice esta regla. Funciona en todas partes, pero no pertenece oficialmente a ningún lugar. A partir de ese año, los registros mostraron una ligera pero constante disminución en el número total de niños oficialmente reconocidos, sin que hubiera una caída equivalente en nacimientos reales. Las cifras no se contradecían abiertamente, simplemente dejaban de coincidir. Wilrick intentó elevar la cuestión a un nivel superior.
Redactó un informe preliminar cuidadoso sin acusaciones directas, señaló inconsistencias, sugirió una revisión. El documento fue archivado, fechado y nunca respondido. No fue rechazado, fue absorbido. En los meses siguientes notó un cambio en el trato cotidiano, no explícito, no hostil, simplemente distante. Algunos colegas dejaron de comentar ciertos registros en su presencia. Otros comenzaron a cerrar libros antes de que él pudiera consultarlos. Nadie le prohibió continuar. Pero el acceso se volvió más lento, más fragmentado. La regla no escrita se protegía a sí misma. Willrich comprendió entonces que los niños sin nombre no eran un error del sistema. Eran el punto donde el sistema demostraba hasta dónde estaba dispuesto a llegar para mantenerse estable. No hacía falta violencia abierta. Bastaba con no escribir una palabra, porque lo que no se nombra no reclama. Y lo que no reclama puede ser ignorado indefinidamente. El caso que rompió el equilibrio no llegó a Willrich como anomalía archivística, llegó como una exigencia. En la primavera de 1847, una familia presentó una solicitud formal ante el condado. No pedían tierras, ni exenciones, ni revisión de impuestos. Pedían algo más simple y para el sistema más peligroso, que se añadiera un nombre a un registro antiguo. El niño había nacido 8 años antes. La fecha estaba anotada, el hogar figuraba correctamente. El espacio para el nombre seguía en blanco, pero ahora por primera vez los padres solicitaban que ese vacío fuera corregido. El nombre era claro, legible, sin ambigüedad. Willrich revisó el libro original. La página no mostraba signos de deterioro. El espacio había sido trazado con la misma precisión que los demás. No había margen para correcciones tardías. Añadir ese nombre implicaba alterar la lógica completa del registro. Cuando Willrich preguntó por qué la solicitud se presentaba ahora, el padre respondió con una frase que no figuró en el acta, pero que Willrich recordó con exactitud. Porque ya no podemos seguir fingiendo que no existe. El niño había enfermado, no gravemente, no de forma terminal, pero lo suficiente como para requerir atención externa, y sin nombre no podía ser admitido en ninguna institución, no podía ser evaluado, no podía ser tratado, no podía oficialmente estar allí. El sistema que había tolerado su existencia funcional ahora exigía una identidad para intervenir, y esa identidad no existía en los libros. Willrich elevó la solicitud siguiendo el procedimiento estándar, no añadió comentarios personales, no expresó opinión. El documento pasó por 3 manos antes de regresar con una respuesta breve, escrita en tinta más clara, como si se hubiera querido minimizar su presencia. Solicitud denegada, registro cerrado, no se ofrecía explicación, no se citaba normativa, solo una afirmación final. La familia insistió, presentó una segunda petición, luego una tercera. Cada una fue archivada con mayor rapidez que la anterior. En la última, el nombre había sido tachado antes de ser leído. Semanas después, Willrich buscó el registro del niño en los libros funerarios. No estaba allí, tampoco en los de traslado. Ningún documento señalaba su salida del hogar. Sin embargo, en el padrón de impuestos del año siguiente, el número de dependientes de la familia había disminuido en 1. Sin comentario, sin nota, sin nombre añadido ni retirado, el vacío había absorbido el conflicto. Para Willrich ese fue el momento definitivo. Comprendió que el sistema no solo evitaba escribir nombres, actuaba activamente para impedir que aparecieran cuando ya no podía ignorarlos, y lo hacía con una eficiencia silenciosa, sin dejar rastros que pudieran ser cuestionados más adelante. A partir de entonces, cada espacio en blanco dejó de parecerle pasivo, eran barreras. Límites que una vez trazados no podían cruzarse sin consecuencias, y los niños que nunca tuvieron nombre ya no estaban simplemente excluidos del registro, estaban atrapados por él. Después de la solicitud rechazada, Willrich dejó de buscar patrones nuevos, ya no eran necesarios. El sistema había mostrado su límite, ahora solo quedaba observar qué ocurría con quienes quedaban atrapados dentro de él. Los niños sin nombre no desaparecían todos, algunos crecían, no figuraban en registros laborales, pero trabajaban, no constaban en censos, pero ocupaban espacio. Se convertían en una presencia tolerada, siempre condicionada a no exigir nada que requiriera validación oficial.
En cartas privadas incautadas años después por razones ajenas al caso, Wilrich encontró referencias indirectas a jóvenes que no podían firmar, no por analfabetismo, sino porque no tenían un nombre legal que poner al final del documento. Otros eran mencionados como ayudantes permanentes, nunca como aprendices formales. Permanecían en un estado intermedio, demasiado visibles para negar su existencia, demasiado indefinidos para reconocerla. El problema surgía cuando alguno intentaba cruzar un umbral, un matrimonio registrado, un contrato, una herencia. Cada paso hacia la vida adulta requería un nombre, y cada intento de obtenerlo activaba el mismo cierre administrativo que Wilrich ya había visto. Los libros no se corregían, las solicitudes se archivaban. Las personas quedaban suspendidas en un presente sin proyección. En un expediente médico de 1848, Wilrich encontró una referencia que no debía estar allí. Un joven había sido tratado por una lesión grave en la pierna. El informe describía el procedimiento con detalle, pero evitaba identificar al paciente. En lugar de un nombre figuraba una frase: varón no registrado. El tratamiento había sido exitoso. El alta imposible, sin identidad legal, no podía ser dado de baja oficialmente. El documento terminaba abruptamente, como si la historia clínica se negara a continuar. Wilrich comprendió entonces que el sistema no solo borraba a los niños, producía adultos incompletos. Personas que podían trabajar, sufrir, sanar, pero no cerrar ningún proceso que requiriera constancia escrita. Ese estado tenía un efecto predecible. Algunos aceptaban la invisibilidad como única forma de supervivencia, otros intentaban abandonarla, y eran estos últimos los que comenzaban a desaparecer de los documentos por completo. No porque murieran necesariamente, sino porque ya no había lugar administrativo donde colocarlos. La ausencia de nombre dejaba de ser un vacío pasivo. Se convertía en una presión constante, empujando a los no registrados fuera de cualquier marco reconocible. Para Wilrich, el archivo empezó a parecer menos un repositorio de hechos y más un filtro. Una herramienta que no solo registraba la realidad, sino que decidía qué partes de ella merecían continuidad. Y los que permanecían sin nombre entendían algo antes que nadie: no estaban siendo olvidados, estaban siendo contenidos. El archivo había funcionado durante años porque sus ausencias eran consistentes. Los espacios en blanco se correspondían entre sí. Un nacimiento sin nombre no generaba una muerte registrada. Una vida no reconocida no producía herederos legales. El sistema se sostenía porque cada omisión encontraba su reflejo en otra. Pero hacia finales de la década, esa simetría comenzó a romperse. Wilrich lo notó al revisar un conjunto de documentos que, en teoría, no debían relacionarse entre sí: padrones fiscales, listados de trabajo estacional y registros de propiedad menores. En ellos aparecían referencias a individuos cuya existencia práctica ya no podía conciliarse con su inexistencia legal. Un hombre figuraba como responsable de un arriendo sin nombre asociado. En otro documento, el mismo arriendo estaba asignado a el no registrado. En un tercero, la propiedad había sido transferida sin que el receptor fuera identificado de ningún modo. No era una omisión deliberada, era una fractura. Por primera vez, el vacío dejaba huellas contradictorias. El archivo ya no podía sostener todas las exclusiones sin producir incoherencias visibles, y esas incoherencias empezaban a acumularse. En una carta administrativa interna, Wilrich encontró una instrucción inusual: evitar referencias cruzadas innecesarias. No explicaba por qué, no mencionaba nombres ni casos concretos, pero dejaba claro que el problema no era desconocido. El sistema comenzaba a protegerse no solo mediante el silencio, sino mediante la fragmentación. Los documentos dejaban de hablar entre sí, los libros se cerraban más rápido, las copias se hacían incompletas, no para corregir los errores, sino para impedir que se alinearan de manera reveladora. Wilrich comprendió que el archivo estaba perdiendo su función original. Ya no servía para preservar memoria, sino para administrar contradicciones. Y cuanto más se esforzaba por hacerlo, más evidente se volvía su límite. Un registro de trabajo de 1849 incluía una marca nueva junto a varias entradas. Un pequeño trazo diagonal, sin explicación, no correspondía a ninguna convención conocida.
Al comparar otros documentos, Willrich descubrió el mismo símbolo junto a referencias vagas, incompletas, imposibles de verificar. No era un código oficial. Era una señal interna de advertencia. A partir de ese momento, el archivo ya no ocultaba una ausencia. Intentaba administrar las consecuencias de haberla permitido. El vacío ya no podía ser ignorado, tenía que ser gestionado, y cuando un sistema comienza a marcar sus propias ausencias, deja de ser invisible, se vuelve consciente de sí mismo. Ese fue el punto en el que Willrich entendió que el archivo había cruzado una línea peligrosa. Ya no estaba ocultando a los niños sin nombre. Estaba intentando contener las consecuencias de haberlo hecho durante demasiado tiempo. Willrich sabía que no podía seguir acumulando pruebas sin actuar. El archivo ya mostraba fisuras visibles, las contradicciones se multiplicaban, y por primera vez existía el riesgo de que la omisión dejara de ser discreta. En 1850 propuso una revisión técnica, no moral, no histórica, solo administrativa. Sugirió cotejar los registros de nacimientos con los de trabajo y propiedad para mejorar la coherencia interna. El lenguaje era cuidadoso, neutro, diseñado para no despertar resistencias. La solicitud fue aceptada. Durante 2 semanas, Willrich trabajó con acceso ampliado. No añadió nombres, no corrigió fechas, se limitó a señalar inconsistencias, listó vacíos que ya no podían sostenerse sin producir errores evidentes, preparó un informe claro, conciso, imposible de descartar como opinión personal. Cuando lo presentó no hubo discusión. El informe fue recibido, sellado y archivado el mismo día. No se devolvió para revisión, no se solicitó aclaración, simplemente desapareció dentro del sistema que pretendía corregir. Al revisar el índice general semanas después, Willrich notó que la carpeta correspondiente ya no figuraba bajo su clasificación original. Había sido reubicada en una sección cerrada, reservada para documentos sin valor operativo. No fue censura abierta, fue reasignación. Poco después, el acceso de Willrich volvió a limitarse, no oficialmente, no mediante orden escrita. Simplemente dejó de recibir ciertos libros, algunas solicitudes quedaban sin respuesta, otras regresaban incompletas. El archivo, como un organismo que reconoce una amenaza, comenzaba a cerrarse. Willrich entendió entonces lo esencial: el sistema no podía corregirse sin reconocerse culpable. Añadir nombres ahora implicaría admitir décadas de exclusión deliberada, y esa admisión era más peligrosa que cualquier inconsistencia. Los niños sin nombre no podían ser recuperados porque hacerlo alteraría cada documento construido sobre su ausencia. El vacío había pasado a ser estructural. En ese punto el archivo ya no estaba incompleto, estaba sellado. Después del intento fallido de corrección, los registros continuaron su curso sin cambios visibles. Los libros siguieron llenándose, las fechas avanzaron, los nacimientos fueron anotados, pero los espacios en blanco permanecieron intactos, ya no como anomalías, sino como parte aceptada del formato. Con el paso de los años, los niños sin nombre dejaron de aparecer incluso como referencias indirectas. No porque el fenómeno hubiera cesado, sino porque el lenguaje administrativo había aprendido a evitarlos por completo. Donde antes se escribía el menor o el no registrado, ahora simplemente no se escribía nada. El silencio se volvió más eficiente. En revisiones posteriores, realizadas décadas después por razones puramente estadísticas, los conteos demográficos mostraron pequeñas discrepancias que nadie intentó resolver. La diferencia entre nacimientos estimados y población registrada se atribuía a migraciones imprecisas, errores acumulados, fallos normales del archivo antiguo. Nadie volvió a mencionar los nombres ausentes. Los documentos sobrevivientes no contenían acusaciones ni confesiones. Solo una continuidad ordenada construida sobre omisiones antiguas. Los niños que nunca tuvieron nombre no dejaron descendencia legal, ni herencias, ni registros propios. Su paso por el mundo quedó reducido a marcas indirectas, cifras que no cerraban del todo, líneas que terminaban antes de tiempo. El archivo conservó todo lo necesario para funcionar, y descartó todo lo que podía interrumpirlo. Para quien lo leyera sin atención, los libros parecían completos. Solo al detenerse en los márgenes, en los espacios medidos que nunca fueron llenados, se hacía evidente que algo había sido excluido con intención, no por error,
no por descuido, sino porque el sistema había aprendido a convivir con la ausencia. Cuando el archivo fue reorganizado a finales del siglo, los volúmenes antiguos no fueron corregidos, solo se les añadió un índice nuevo, más limpio, más legible. Los espacios en blanco quedaron registrados como parte del formato original, no como errores. En ningún lugar se anotó por qué estaban allí. Los nombres ausentes no fueron reclamados por descendientes, no hubo peticiones tardías. Ningún proceso legal intentó restaurarlos. Para entonces ya no existía un punto exacto donde hacerlo. El sistema había avanzado demasiado, apoyándose en décadas de continuidad sin correcciones. Los niños que nunca tuvieron nombre no figuraron en memoriales ni listas oficiales. No dejaron rastros que pudieran ser recuperados sin desestabilizar todo lo que vino después. Su ausencia quedó distribuida en demasiados documentos como para ser localizada en uno solo. El archivo permaneció funcional. La historia ordenada y los espacios reservados siguieron ahí, idénticos entre sí, midiendo siempre lo mismo. No el largo de un nombre específico, sino el espacio suficiente para uno cualquiera. Este no fue el único archivo donde los espacios quedaron preparados de antemano. Otros registros muestran ausencias similares, como si, en algún momento, alguien hubiera previsto que no todos debían ser escritos, y hubiera dejado el lugar preparado.